Hoy vamos a mostrarte y a contarte sobre nuestro viaje a Brujas en Bélgica y a Ámsterdam en Países Bajos, la ex Holanda. Disfrutar de la gastronomía de cada ciudad que visitamos siempre es una experiencia gratificante, ya sea con lo más popular de Brujas como son unos ricos waffles o una refrescante cerveza en Ámsterdam. ¿Te cuento un secreto? ¿Sabías que perderse mientras caminás es el mejor plan para conocer todos los rincones de la ciudad? Ver a los cisnes nadar en los pintorescos canales de Brujas resulta difícil de imaginar que están envueltos en una leyenda que implica una maldición. En Ámsterdam no puedes dejar de asombrarte con el espectacular despliegue de colores y aroma de los tulipanes, uno de los símbolos más emblemáticos de los Países Bajos. Y por supuesto que te vamos a contar por qué las edificaciones son tan altas y angostas, una característica arquitectónica muy atractiva y novedosa para nuestros ojos. Quédate a ver este video que además te vamos a contar algunas historias macabras que nos enteramos en nuestra estadía por estas ciudades. Somos Eric y Alejandra y te damos la bienvenida a este nuevo recorrido. Salimos de la estación San Pancras en Londres a las 8:15 y a las 11:10 ya estábamos llegando a Bruselas, donde teníamos que hacer un transbordo de tren que nos lleve hasta Brujas. Ya acomodados en el tren, nos encontramos en camino según lo planeado. Llegamos a Brujas, algunos lo conocen como la Venecia del Norte, otros como el pueblo más bonito de Europa, ubicada en el corazón de Bélgica, en la región conocida como Flandes. Brujas fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene un encanto que se remonta a la época medieval, con casas muy estrechas y decenas de canales y puentes. El Grote Markt de Brujas es la plaza principal de la ciudad, situada en el corazón de su centro histórico. Rodeada de edificios medievales bien conservados, es un punto de encuentro y un centro neurálgico de la vida en Brujas. Por la tarde llegamos a la Torre de Belfort para realizar el ascenso de los 366 escalones de la torre. Esta torre es un edificio de estilo medieval, conocida también como la Torre del Reloj. La torre mide unos 83 metros y data del siglo XIII. Este imponente símbolo de Brujas en la antigüedad se utilizaba como método de comunicación con su campana, ya que a través de su campanario marcaba el ritmo de la ciudad, la hora de levantarse, la hora de comer, la hora de acostarse, etc. Pero además tenían una horripilante tradición, y es que desde la torre se arrojaban gatos a la calle. El Kattenstoy o desfile de los gatos tiene sus orígenes en las festividades medievales. Durante estas fiestas se solían arrojar gatos desde la torre para simbolizar el fin del invierno y la llegada de la primavera, representando así el destierro de los malos espíritus y la renovación de la vida. Con el tiempo, esta práctica se consideró inhumana y se abandonó, por suerte. Sin embargo, la tradición se ha mantenido en forma simbólica y no violenta. Hoy en día, durante el Kattenstoy, se lanzan gatos de peluche en lugar de gatos vivos. Y siguiendo con las leyendas malditas, hay una historia que se remonta al siglo XV y que está relacionada con una de las atracciones turísticas de Brujas, y se trata de los bellos cisnes que nadan en los canales de la ciudad y de Peter Lanschans, un funcionario del archiduque Maximiliano I de Austria. Cuenta la historia que en 1488, durante un conflicto entre la ciudad de Brujas y Maximiliano, Lanschans, el funcionario y consejero de confianza, fue capturado y ejecutado. Por este hecho, Maximiliano I impuso la maldición de que Brujas debía mantener cisnes en sus canales para toda la eternidad. La razón de esta elección se debe que Lanschans significa cuello largo en neerlandés, lo cual es una característica distintiva de los cisnes. La Basílica de la Santa Sangre resguarda una venerada reliquia, un frasco que según la tradición contiene la sangre de Jesucristo, y se dice que los caballeros templarios fueron quienes trajeron esta gota de sangre de Cristo. ¿Por qué la ciudad de Bruges se llama Brujas en castellano? La ciudad de Brujas, conocida en neerlandés como Bruges,
recibe su nombre en castellano debido a una adaptación fonética y lingüística del nombre original. La etimología del nombre Bruch proviene del idioma germánico antiguo y cuando los hispanohablantes comenzaron a referirse a esta ciudad, hicieron una adaptación del nombre que fuera más acorde a su fonética y pronunciación, resultando en Brujas, que claro, nada tiene que ver con las señoras que vuelan en escoba. Ese era más rico que ese. Los molinos están en la colina más alta de la ciudad, a unos 3 kilómetros del bullicio de esta ciudad. Esta colina es artificial, ya que por aquí todo es muy llano, y sí, Flanders significa terreno llano. Este pedacito de historia data de 1770 y se mantiene en su lugar de origen, y además aún muele de la misma manera que lo hacía de antaño. Lo podés visitar por dentro ya que se encuentra abierto a visitantes desde junio hasta septiembre. Sin dudas, esta pequeña ciudad de estilo medieval, con una arquitectura sacada de libritos de cuentos con sus puentes, canales y cisnes, te conquista. Es una ciudad que además de ser muy caminable, es demasiado fotogénica. La ciudad de los museos, de los chocolates, de los waffles, la ciudad de las basílicas, la Nueva York medieval donde nació el mercado bursátil y la de las leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos, hace de Brujas un destino con mucha historia, cultura y arquitectura espectacular. Por lo pronto, nosotros cumplimos un hito más en este viaje y es hora de continuar. Próximo destino, Ámsterdam. Ella está caída contra este lado. Sí. Y esa está inclinada para este lado. Si te pareció ver que las edificaciones están inclinadas hacia el frente, no fue tu imaginación. Efectivamente, las casas de esta ciudad acanalada se inclinan ligeramente o a veces de manera muy pronunciada hacia adelante. Además, estas edificaciones son angostas y altas. Son delgadas porque en tiempos antiguos se cobraban impuestos dependiendo del ancho de la fachada, y los astutos ciudadanos encontraron una manera de sacarle la vuelta a este impuesto, al hacer las casas con fachadas sumamente angostas, pero más amplias en la parte de atrás. Al ver lo angostas que son, ¿te imaginás lo delgados que son los pasillos y escaleras? En las partes altas de las casas tienen una polea. Esta se inclina hacia adelante, para que al subir los muebles con la polea no se choquen con la fachada. Y las grandes ventanas no son solamente para dejar entrar la luz natural, son tan grandes para poder meter muebles por ahí. Los tulipanes son uno de los símbolos más emblemáticos de los Países Bajos, especialmente en Ámsterdam. Aunque los tulipanes no son nativos de esta región, fueron introducidos en el siglo XVI y rápidamente se convirtieron en una parte importante de la cultura y de la economía holandesa. Cada primavera, los campos de tulipanes cerca de Ámsterdam, como los de Keukenhof, florecen en un espectacular despliegue de colores. Este evento atrae a turistas de todo el mundo que vienen a admirar y a fotografiar los vibrantes paisajes. Ahí está bajando el puente. Y se restablece la circulación. Ese también es transporte público. Sí. Y va hasta allá, lejos. ¿Qué número es? No alcanzo a ver el número. 65, ¿será?
Por abajo del Museo de Ciencias pasa la autopista. Por eso se escucha tanto vehículo. Este es el shop del museo. Esos son lápices. Sí. Museo de Ámsterdam. Algunas pinturas, postales. Para dejar tu saco y entrar al museo. Libros. Acuarelas. Acá están con la fecha de nacimiento y cuántos años tenían en el Museo del Holocausto. Y siguen los nombres. Y así llegamos al final de este video, desde los históricos puentes y la arquitectura medieval de Brujas, hasta la vida moderna y las bicicletas de Ámsterdam. Cada rincón de estas ciudades tiene su propio encanto y magia. Seguimos adelante por Europa. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido de viajes. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo destino y recordá que viajar es vivir. ¡Hasta la próxima!